último domingo del año 2024, un año retador, un año de victoria, de bendición, porque no podemos tomar el año solamente, ¿verdad?, con algunos puntos. Tenemos que tomar el todo, como hace, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que nos dice que todo, como parte de un plan, obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y un reconocido autor dice que a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, ¿cuántos hemos aprendido durante este 2024? Cuántas enseñanzas. Qué bendición poder aprender a través de todas las cosas. Y hoy tenemos un culto muy especial, un servicio especial, donde tanto el pastor como yo estaremos impartiendo una palabra de exhortación para toda la casa, para todos nosotros. No se crean que porque yo tengo este micrófono, esto me libera, ¿verdad?, de responsabilidad. Al contrario, los que tenemos el don de la comunicación y sobre todo de impartir la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad doble, porque no solamente compartimos información o impartimos, ¿verdad?, enseñanza, sino que también tenemos que vivirla. Por eso la palabra nos dice que es una espada de doble filo. Y quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 2, a partir del verso 41. Todos nosotros hemos estado celebrando, ¿verdad?, la Navidad, conmemorando, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y algunos todavía tenemos los árboles de Navidad, otros que son más tradicionales pues tienen su Belén, su nacimiento debajo del árbol. Y hay una generación que le gusta, ¿verdad?, traer esos regalos del Día de Reyes, ¿verdad que sí? Y todavía está ahí Santa, se quiere robar el show, pero algunos le tenemos, ¿verdad?, algunos regalitos para el niño Jesús, ¿verdad?, que quedan ahí. Hay una generación que no conoció eso, pero realmente el motivo de este tiempo es celebrar a nuestro Señor. Pero hay algo que ha estado en mi corazón en todos estos días, mirando hacia el 2025, y cuando digo todos estos días es quizás desde principios de este mes de diciembre, porque no nos podemos empezar a preparar. Creo que les prediqué un miércoles y les dije que no empezáramos a preparar el año cuando terminen las fiestas, que vendría siendo el 7 de enero. Nos tenemos que anticipar a lo que tenemos por delante, y les exhortaba en ese momento a que nos preparáramos en diciembre para recibir el año 2025. Y esta porción de las Escrituras habla de ese niño. Estamos celebrando, ¿verdad?, el bebé recién nacido, pero él no se quedó de ese tamaño. Él empezó a crecer y a desarrollarse como un ser humano, para que se cumpliera o se cumplió eso que dice Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 41, voy a leer, quiero que por favor, si tienen la Biblia de las Américas, proyección, si me pueden ayudar, que la versión que utilicemos en el día de hoy ok, gracias. Dice aquí en Lucas 2, a partir del verso 41. Sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que eso lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
y en gracia para con Dios y para con los hombres. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que hace sabio al sencillo, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, la atesoremos en nuestro corazón en esta mañana. Que sea de crecimiento, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Y que a través del conocimiento de la misma podamos llegar a otros e impactarlos y hacerlos parte de tu casa, de tu familia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Es interesante, el niño creció, ¿verdad? Y dice que cumplía las costumbres. Lo que yo quiero dejarles en esta mañana, amados hermanos, es que el 2025 es un año de casa de oración. De casa de oración. Hay una adoración que dice: esta casa sea llena de tu gloria. Que esta casa sea llena de tu gloria. Que esta casa que soy yo sea llena. Nosotros tenemos que llenarnos. Fíjense algo interesante, mientras yo estaba ahí adorando al Señor, y por eso es que no podemos dejar de congregarnos, hermanos, porque aquí cuando estamos juntos el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Sabe una de las cosas que resaltó? O sea, yo tenía varias cosas. Yo me iba a montar en el versículo de que Él les dice: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Hablando de esa casa de oración, donde nos es necesario estar. Era necesario para Él estar en ese templo físico, pero también era necesario para nosotros. Pero mientras yo estaba ahí adorando, sin mi Biblia en las manos, sin este dispositivo, hubo algo que resaltó en mi espíritu. Y es que cuando ellos llegaron, dice que lo encontraron, dice: aconteció en el verso 46, que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Saben qué el Señor me ministró ahí? Yo soy el Dios del universo. Yo estaba antes de la fundación del mundo. Estuve ahí cuando se crearon los cielos y la tierra, y te di el ejemplo de que yo me senté entre los maestros a escucharlos, a aprender y a hacerles preguntas. El Señor está hablando ahí de humildad. Los maestros de la ley, los estudiosos, no sabían a quién tenían sentado ahí. Se maravillaban. Déjenme decirle que todo niño judío a la edad de 12 años debe de saberse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, no había nada de anormal en que un niño de 12 años estuviera en el templo. Ahora sí había una maravilla por las preguntas que él les hacía, que quizás no eran, es que como cuando tenemos un niño, ¿verdad?, que tiene cierto nivel de inteligencia que nos sorprende, pero no dejaba de ser un niño de 12 años. Pero allí estaba el dador y el creador de la vida, sentado en el templo como otro más, escuchando las enseñanzas y haciendo preguntas. Y es doloroso, mis amados, porque a veces yo escucho personas que están como aquella alabanza de Braulio, que están por encima del bien y del mal. ¿Ustedes han escuchado esa canción? ¿Tú estás por encima del bien y del mal? Sí. A veces creemos eso, que estamos por encima de todo. Y no queremos sentarnos porque somos tan sabios. El 2025 es un año para abrazar la humildad, pero no la humildad que yo creo, que es la de decir: no, yo no quiero eso porque eso es muy caro, ahí no hay que ser humilde. Hay que comprarse su ropita de paca, hay que ser humilde. Ay, no, yo eso no me lo pongo, eso es muy caro. No, caballera, ni caballero, ni caballera María, no. La humildad de la que el Señor está hablando es esa humildad de Cristo, que se sentó, que escuchó, que siendo Dios se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Cuántos estamos dispuestos en el 2025 a ser imitadores de Cristo, a tomar la forma del siervo, la forma humilde, a tomar esa posición de que yo no me lo sé todo, de que algo
tengo que escuchar algo nuevo, voy a aprender en el Señor. En casa de mi Padre me es necesario estar. En casa de mi Padre, llévese esa palabra en su corazón. En casa de tu Padre te es necesario estar. Pero ¿cómo vamos a estar en casa de nuestro Padre? Con una actitud humilde de aprender. El Señor nos enseñó a ser discípulos. Él nos envió a ser discípulos sin antes enseñarnos. O sea, antes de enviarnos a ser discípulos, nos enseñó cómo ser un discípulo, siendo Él la mejor referencia del discipulado. Tengo otro versículo que quiero compartirles y es ya ese niño que ya no es un adolescente, que ya es un adulto, que ya está en la plenitud de su llamado y su ministerio. Y dice en Mateo 21, vamos a leer de los versos 12 al 17. Mateo 21. Ya esto es cuando Él va a cumplir su ministerio. Habla de la entrada triunfal del Señor. Y dice aquí, verso 23, perdón. No, me perdí ahora. Perdónenme, chicos. No, es Mateo 21 del 12 al 17. Esto es lo bueno de los programas en vivo. Dice aquí, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Ese lugar que había sido escogido por los cambistas y por los mercaderes para vender, ¿verdad?, los animales para el sacrificio, era lo que se llamaba el atrio de los gentiles. En Isaías 56, 7, el Señor dice a través del profeta Isaías, hablando de los extranjeros, hablando de los que no son del pueblo de Dios, dice que será llamada, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese lugar donde estaban vendiendo los animales era el lugar donde se congregaban y que podían ir al templo a adorar aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios y aquellos que tenían enfermedades, los cojos, los ciegos. Ese era el lugar que les tenía permitido, pero ellos no podían entrar ahí porque los cambistas, los mercaderes habían tomado ese lugar. Y el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Yo quiero que por un minuto, por un momento cerremos nuestros ojos y ahí donde estamos le preguntemos al Señor, ¿qué ladrón hay en mi corazón que está robando tu presencia? ¿He convertido mi corazón en una cueva donde hay ladrones? Donde hay preocupación, ansiedad, temor, donde hay egoísmo. ¿Qué he abrigado en mi corazón que está impidiendo que mi corazón, que yo como persona sea una casa de oración? Padre, te pedimos perdón. Como una casa, Señor, de fe. Aquí donde estamos, con los ojos todos cerrados, Señor, ante tu presencia, te pedimos perdón. Perdón por convertir nuestro corazón en una cueva de abrigar ladrones, ladrones del gozo que tú nos diste. Ladrones de la paz que tú compraste
con tu sangre en el madero. Cualquier ladrón que nosotros hayamos abrigado en nuestro corazón, el ladrón del resentimiento, del rencor, de la ira, de la vanidad, de la hipocresía, cualquier ladrón que nosotros hayamos permitido y hayamos anidado en nuestro corazón, en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos porque no queremos entrar en el 2025 con una casa sucia. Queremos limpiar esta casa que es nuestro corazón. Queremos entrar al 2025 puestos a cuenta contigo, Señor. Queremos entrar a un 2025 diferentes, reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que te hemos fallado a ti, Señor. No le hemos fallado al pastor, no le hemos fallado a la iglesia, no le hemos fallado al esposo o a la esposa, no le hemos fallado al hijo o a la hija o a los hijos. Te hemos fallado a ti, Señor. Y por eso venimos en esta mañana con un corazón contrito y humillado, que dice tu palabra que tú no lo vas a rechazar, pidiéndote, Padre, que nos perdones, que limpies nuestros corazones, que limpies, que así como tú entraste con ese látigo tumbando las mesas, Señor, tumbando las jaulas, Señor, que tú entres aquí, Señor, en mi corazón. Pídaselo al Señor. Tumba todo mercader, tumba todo lo que no viene de ti. Yo quiero ser una casa de oración. Yo quiero ser una mujer de oración, una mujer que tenga una comunión contigo. No orar para que se resuelvan problemas, sino orar para ser más llena de ti, Señor, más llena de tu presencia. Yo quiero ser más lleno de ti, Señor. Hombre de Dios que estás ahí, que eres un sacerdote de tu hogar. Los sacerdotes lo que hacían era interceder. Si has perdido el norte y se te ha olvidado que tu principal llamado en tu hogar es interceder por los tuyos, yo oro en esta hora con mis hermanos puestos a cuenta delante de Dios, para que te levantes como el sacerdote que Dios ha dicho que eres, orando por tu esposa, orando por tus hijos, orando por tu iglesia, orando por tu familia. Porque mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Y mientras nos vamos convirtiendo en esa casa de oración, los cojos, los ciegos van a tener lugar en la casa. ¿Cómo podemos creer o pretender que vamos a poder ayudar a otros si nuestro corazón está convertido en una cueva de ladrones, donde hay otras prioridades que no son las cosas del Señor? No sabías que era necesario que estuviera en casa de mi Padre. Díselo a esa distracción, díselo a eso que te está diciendo que deberías de estar en otro lugar y no aquí. No sabías que me era necesario estar en casa de mi Padre, en la casa de oración. Padre, gracias. Gracias porque vamos a entrar en un 2025 con un corazón limpio, con un corazón manso, con un corazón humilde, con un corazón que tiene sus prioridades claras, con una agenda espiritual alineada a tu propósito. Todos aquellos que tienen una agenda física o digital, piensa en tu agenda espiritual. ¿Cuál es tu agenda espiritual para el 2025? ¿En qué áreas vas a crecer? ¿Dónde vas a servir? ¿Cómo te vas a entregar? Cuando abras tu agenda, piensa qué lugar tiene Dios en esa agenda. ¿Cómo lo vamos a glorificar? ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a cumplir el gran mandamiento, la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Porque Él nos enseñó, Él nos preparó. En su palabra está la preparación. No sigamos dándole vueltas a la
gran responsabilidad que tenemos por delante, que es ir y hacer discípulos, porque mi casa será llamada casa de oración y en casa de mi Padre me es necesario estar. Póngase de pie junto conmigo. Si te tengo a ti, si te tengo a ti. Realmente la manera de nosotros cerrar este año, abrir el nuevo año, diciéndole: Señor, ¿sabes qué? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Es cuando leemos el Salmo 23 y vemos lo que la declaración de David, cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso David no tenía desafíos? David tenía desafíos. David estaba siendo perseguido en un momento determinado, una persecución de muerte. Es decir, si a David Saúl lo atrapaba, lo iba a matar. David experimentó pérdida en momentos determinados. Pero David llegaba a decir: si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Pueden tomar asiento. David decía: si el Señor es mi pastor, nada absolutamente me va a faltar. Altas, bajas, porque yo he podido aprender, ¿verdad?, de que eres su Señor quien prepara lugar para yo alimentarme, prepara lugar para yo saciar mi sed. Y yo quiero que nosotros podamos detenernos hoy. Esta palabra que impartió la pastora hace un momento atrás es como un arado, fue como un arado, ¿verdad? Cuando la tierra está ahí y tú vas a prepararla para sembrar una semilla, para luego expectar una gran cosecha, esa tierra tiene que ser removida. Y esta palabra aparentemente no fue una palabra agradable, porque eso es lo que hace el arado, remueve la tierra para que una vez la tierra sea removida, entonces lo que pueda estorbar para que la semilla caiga y pueda cumplir el propósito se ha quitado. Pero igualmente toda la resistencia que la tierra pueda tener pueda ser vencida a través de esa remoción que se hace con el arado. Y precisamente ese es el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 13, cuando habla de aquella parábola del sembrador, y habla de que ese terreno, los diferentes terrenos, el Señor habla de que esos terrenos se refería al corazón. Y como casa hoy, yo quiero meditar, quiero traer una reflexión breve sobre dos pasajes, uno en el Antiguo Pacto y uno tiene que ver con una revelación de Pablo acerca de quiénes somos en el Señor y de lo que tenemos y hacia dónde podemos ir nosotros. Ciertamente 2024, ¿qué fue 2024? Mari empezó hace un momento atrás declarando de que una frase de un autor de que a veces se gana y a veces se aprende. Para muchos fue un año de grandes victorias, para otros fue un tiempo de aprendizaje. Para algunos fue un tiempo de aprendizaje de lo que es dependencia. Personas que tuvieron que manejar diagnósticos brutales, noticias que los sacudieron y tuvieron que aprender a depender de Dios. Eso representó 2024 para algunos de los que estamos aquí. Representó quizás un tiempo de desafío económico donde quizás pudiste ver cómo tus reservas se iban y que te quedaba prácticamente sin nada. Algunos quizás perdieron su empleo durante este 2024. Otros quizás perdieron relaciones importantes en su vida. Otros quizás vieron sueños caerse y destruirse, desvanecerse.
Quizás para otros también 2024 fue un año de grandes victorias. Cumplimiento, contratos que se cerraron, ventas que se realizaron, promoción dentro del empleo donde están laborando, empresas que comenzaron a crecer. Son diferentes historias, pero un mismo pueblo, una misma familia. Son como esos dos lados de una misma moneda, ¿verdad? Pero tu vida y mi vida se compone de eso también. Cuando hablamos de cierre de un año y hacia otro nuevo año, venimos a veces con ese equipaje de todo lo que vivimos o dejamos de vivir y todo lo que soñamos o esperamos vivir en la próxima etapa que se inicia. Y sé que algunos estarán pensando acá, pero pastor, usted mismo habla que nosotros no dependemos de un tiempo cronológico, que 2024, 2025, eso solamente son segundos que lo diferencian. Sí, pero nosotros como seres humanos, es parte de la forma en que Dios nos ha diseñado y nuestra mente opera con estructura, nuestras mentes opera con formas, y una de esas estructuras o formas son cuando dividimos los días, dividimos las semanas, dividimos los meses o dividimos los años. En un momento determinado, Dios hablando con su pueblo, estoy hablando de un salmo, el Salmo 81, relata en ese momento en que el pueblo como que por un punto se olvidó de quién era Dios. Habían vivido tantas cosas con Dios, habían vivido experiencia como una liberación de una esclavitud de 430 años bajo un poder tan opresor como era el poder de los egipcios. Miren, hay una serie que estoy viendo que tiene que ver con la historia de Winston Churchill. Se la recomiendo, un documental. No es una serie, un documental. Y es impresionante cuando yo en este documental habla, o podemos ver de una forma tan real, como desde el 1939 al 1944, lo que Alemania hizo, lo que Adolfo Hitler hizo con la humanidad, con esa parte de Europa, tanto Europa occidental como la Europa oriental, de cómo en una invasión que hizo a Rusia, que eso no se menciona mucho, pero en un par de días solamente, o en un tiempo específico, 500,000 soldados rusos murieron a causa de los ataques de Adolfo Hitler, ¿verdad? De los alemanes. Y yo me pregunto, ¿verdad? Estos solamente fueron 5 años de que el mundo vivió como en una oscuridad terrible, 39 al 44, ni hablar del holocausto judío, ¿verdad? Donde más de 6 millones de judíos perdieron su vida de una forma brutal, como fue. Ahora, el pueblo de Israel, 430 años sometido a esclavitud. Y Dios lo liberta a ellos de una forma sobrenatural, ¿verdad? Milagros como abriendo el Mar Rojo, milagros como proveyéndole en medio del desierto algo que descendiera del cielo, de lo cual ellos se alimentaban. Como de una roca Dios permitía que brotara agua para saciar su sed. Todas estas cosas, y ellos en un punto se olvidaron de Dios. En un punto sus corazones se desviaron tras otros dioses, dioses falsos. Porque hay un solo Dios, un solo verdadero Dios. Y cuando yo me detengo y veo esa historia que describe el Salmo 81 de una forma bien, en los primeros 9 versos del Salmo 81 lo describe de esta forma tan detallada, y yo me pongo a pensar las veces que yo, durante todo este año, mi corazón se desvió a otros dioses o a otros ídolos,
o perdí en algún momento mi esperanza en Dios y puse mi esperanza en mis fuerzas, puse mi esperanza en mis relaciones, en las conexiones, puse mi esperanza en mis habilidades de hacer negocio, puse mi esperanza en todo menos en Dios. Y cuando me encuentro con el verso 10, me doy cuenta que real y efectivamente, solo Dios es quien puede sostener, solamente Dios puede liberar, solamente Dios puede entrar, llevarme a mí a experimentar esa plenitud que tanto anhela mi alma. Y yo estoy seguro que anhela tu alma también. Yo estoy seguro que tú anhelas ser una persona plena, un hombre, una mujer plena, un joven que pueda vivir a plenitud. Todos deseamos eso. Verso 10 dice, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Ahora bien, tu boca, abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Abre bien tu boca. El Señor está diciendo a su pueblo, miren, y por eso no voy a leer los versos anteriores. Los versos anteriores describen lo que yo le acabo de decir. Y Dios le dice, yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo fui quien te liberé. Yo soy quien te creé. Yo soy quien te sustento. Abre bien, abre tu boca. Y yo la voy a llenar de cosas buenas. Yo voy a llenar tu boca de cosas buenas. Y algunos estarán pensando, ¿qué tiene que ver con llenar mi boca de cosas buenas? El tema es que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios lo dice, lo describe de una forma bien clara, ¿verdad? Proverbios 18 nos habla el Señor de cómo tú y yo, por las cosas que hablemos, hay vida o hay muerte. Pero sabemos que lo que tú y yo vamos a hablar es porque hay una abundancia de eso en nuestros corazones. Cuando leemos el libro de Deuteronomio habla de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando leemos ese salmo y leemos los versículos siguientes, podemos entender claramente que Dios dice, yo voy a llenar tu boca de mi palabra. Cuando mi palabra esté en tu boca, entonces no tendrás falta de ningún bien. No tendrás falta de ningún bien. Yo sé que quizás algunos hoy vinieron con una expectativa de una palabra profética que sería impartida de este lugar. Yo quisiera decirte ahora mismo, 2025 es el año donde tú vas a ensancharte, es el año donde tú vas a comprar esa casa de tus sueños, es el año donde tú vas a comprar ese vehículo que tanto tú has pensado. Yo quisiera decirte todas estas cosas, pero yo quiero decirte hoy que este nuevo tiempo es un tiempo de bien y de paz. Y que en gran parte va a estar determinado de lo que tú cargues en tu corazón y de lo que estés dispuesto a declararlo con tu boca. Y cuando hablo de declarar con tu boca, no estoy hablando de esa corriente que hay hoy día en el mundo de manifestar, de ser positivo. No, yo estoy hablando de cuando tu boca y mi boca está en acuerdo con el cielo y habla la palabra de vida que sale de Dios. Ciertamente 2025 es un año más. Es un año más dentro del calendario. Sin embargo, lo que va a ser el 2025 un año extraordinario para ti, para mí y para esa casa de fe es en la medida que nuestros corazones se alineen al corazón de Dios. Que nuestros corazones se llenen con las palabras de Dios y por tanto de la abundancia de ese corazón va a hablar nuestras bocas y van a salir palabras de vida en lugar de palabras de muerte, palabras de bendición en lugar de palabras de maldición, palabras de edificación en lugar de destrucción. Es un tiempo maravilloso. Es un tiempo maravilloso en el cual Dios nos está moviendo, a lo cual Dios nos quiere introducir a cada uno de los que estamos aquí. Yo hablaba de los diferentes desafíos. No hay que mencionar nombres.
no hay que mencionar nombres, pero este año como familia en esta casa manejamos diagnóstico de cáncer, manejamos diagnóstico de tumores, manejamos temas de posibles divorcios, manejamos temas de rebeldía de hijos, manejamos temas de hijos involucrados en adicción. Te dirán, oye, pero esta iglesia es un desastre. No, no es un desastre, es un reflejo de lo que se desprende muchas veces de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy podemos pararnos, mirar hacia atrás y decir, cuán bueno ha sido Dios. Cuán bueno ha sido Dios. Cuando vemos a esta persona que tuvieron que lidiar con cáncer, los vemos hoy y decir, Señor, hasta aquí tú me has ayudado. Vemos las personas que tuvieron que lidiar con tumores, ya los tumores extraídos de su cuerpo, y poder decir, Señor, tú has sido fiel. Vemos las personas que han tenido que estar lidiando con temas de divorcio y quizás están todavía, hay temas presentes todavía, pero pueden decir todavía, aquí estamos y seguimos creyendo, porque sabemos que Dios lo hará. Dios es, no solamente es un Dios bueno, Dios se nos revela como nuestro Padre. Se nos revela como nuestro Padre. Y me gusta la figura que Jesús utiliza una y otra vez. La figura del Padre. Y la razón por la cual Dios escoge revelarse como nuestro Padre es porque el Padre tiene una característica muy peculiar con respecto a los hijos. El Padre es quien le da identidad. El ADN de tuyo y el mío viene a través del Padre. Es decir, que cuando Dios se nos revela como nuestro Padre, de alguna manera Dios nos está diciendo, tú cargas mi ADN. De ahí podemos entender la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Podemos entender el tema de nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, estamos hablando de que aunque biológicamente seguimos siendo los mismos, espiritualmente tenemos una nueva naturaleza, y esa es la naturaleza de Dios, obrando, operando a través de nosotros. Escuchábamos de la importancia de la casa y donde Jesús decía, la casa de mi Padre tiene que ser casa de oración. Pero ¿cuál es la casa del Padre hoy día? Vemos por revelación clara que la casa del Padre hoy es tu corazón, es mi corazón. Por eso podemos ver y entender lo que el Señor mismo nos dice, que ya Dios no habita en casa hecha por manos de hombre, manos de mujeres, sino que Dios habita en el corazón. Pablo lo dice de esa manera, es que el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Nosotros nos convertimos en templo, en casa del Espíritu Santo de Dios. Y es ese Padre que ha depositado el ADN, es también el Padre que nos da un legado, una herencia. El Padre da herencia. El Padre da herencia. ¿Y cuál es la herencia del Padre? Dice la Escritura que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús del reino de los cielos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, miren, yo quiero que ustedes oren de esta manera. Y en una parte de la oración dice que así como es hecha la voluntad del Padre en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. Yo quiero decirte eso. Ciertamente tú quieres ver el reino de Dios en tu vida. Tú quieres ver el reino de Dios avanzar en tu familia, en tus negocios. Tú quieres celebrar eso. Yo solamente quiero decirte, lo único que tienes que hacer es permitir que el Padre se manifieste, el Padre obre a través de ti. Escuchaba hace unos días atrás una historia que estábamos compartiendo en un ambiente, ¿verdad?, social, y esta persona andaba con su hija. En aquel momento era pequeñita, 6, 7 años, y pocas personas conocían a la hija de él, porque no vivía con su hija y su madre y la madre de la niña. Y esta persona, va a un lugar, en un momento suelta a la niña,
hace algo y como que la niña se movió de donde estaba hacia otro lugar, pero en el mismo espacio. Y el tipo se ha vuelto loco buscando a la niña. Y le dice uno de ellos, no, fulano, aquí está la niña. Óyeme, aunque tú quieras, esa niña no se va a perder, esa niña es igualita a ti. Porque había rasgo en la niña que reflejaba que era hija de él. Tú y yo cargamos la imagen y la semejanza de nuestro Padre. Tú cargas la imagen de Dios. No tiene que ver con algo físico, tiene que ver con algo espiritual. La otra parte que yo quería compartir contigo está en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 9 dice acá, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. En pocas palabras, el Señor nos dice en esa mañana, cuando tú ves a Jesucristo, cuando tú ves la persona de Cristo, no hay duda alguna que en Cristo habita la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Y voy terminando con esto. Cuando el ángel se le manifiesta a María y le habla de la concepción, le dice, óyeme bien, es que el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y el ser que tú vas a tener dentro de ti, que crecerá dentro de ti, será llamado Emmanuel. Es Dios, porque es Dios. Dios con nosotros significa Emmanuel. Dios habitando en medio nuestro. Cuando Jesús nace, no es más que Dios encarnado. Por eso cuando Pablo describe en Filipenses capítulo 2 y dice algo así como que Jesús siendo igual a Dios no tuvo eso como cosa que aferrarse. Estoy parafraseando, como cosa de que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Es lo que los teólogos llaman la encarnación. Dios haciéndose hombre. Pues te cuento, Dios hecho hombre, que es Cristo. Cuando Jesús anduvo, era 100% Dios, era 100% hombre. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en ese preciso momento, tú y yo nos hacemos uno con Él. Nos hacemos uno con Jesús, Cristo. Y si Cristo habita la plenitud de Dios, y cuando tú y yo venimos a Él, nos hacemos uno con Él, matemática de cuarto o quinto de primaria, ley transitiva, ¿verdad? Algunos se acuerdan de eso. Si A igual a B y B igual a C, ahí se son iguales, ¿verdad? Entonces, si en Cristo habita la plenitud de Dios y nosotros somos uno en Cristo, entonces nosotros estamos completos. Entrar 2025 tenemos que entrar con una conciencia de identidad en Cristo, con una conciencia de quiénes somos en Él. Somos hijos y estamos completos. Quiero pedirle al muchacho de la adoración que me acompañe en este momento acá. Y cuando tú mires atrás ahora, las derrotas o aparentes derrotas, yo quiero que tú te detengas, mires y digas que yo pude aprender de eso. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo para ser uno o una mejor persona? ¿Qué aprendí para hacerlo diferente ahora? Pero yo quiero que por favor no entres en esta nueva temporada de tu vida con un pesar, con un lamento,
un remordimiento. No. Yo quiero que hoy tú y yo podamos pararnos espiritualmente y decir: Señor, ¿sabes qué? Yo cierro ese ciclo. Te pido perdón. Le fallé a otras personas. Hice cosas incorrectas que te ofendieron, o hice cosas incorrectas que dañaron a otras personas. ¿Sabes qué, Señor? Yo hoy me detengo. Yo te pido perdón de forma sincera. Y quiero abrazar esas promesas que tú me dices, donde dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y con esa conciencia, tú dejas eso ahí y no vas a avanzar manejando remordimiento, manejando culpa. Yo quiero que dejes eso ahí atrás. Ahora, si fuiste de lo que tuviste grandes victorias, que celebraste grandes cosas y todavía tu corazón está rebosado de todo esto, yo quiero que igualmente te detengas y digas: mires hacia atrás, qué bien lo hice, lo logré. Pero ¿sabes qué? Eso lo voy a dejar ahí, porque si me quedo mirando eso, me va a embriagar y me va a impedir avanzar. Y hoy voy a hacer lo que hizo Pablo, o lo que Pablo declaró, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Así que hoy yo quiero que de manera profética tú y yo podamos pararnos espiritualmente delante del Señor, olvidar las cosas que quedan atrás en nuestras vidas, las derrotas y las victorias, los fracasos y los logros, las desilusiones, las frustraciones, las alegrías, los momentos de gozo. Todo eso yo quiero que podamos cerrar esto y extendernos hacia lo que está adelante. Y conecto con la palabra inicial. Jesús, cuando se extravió aparentemente a sus padres, y cuando le encontraron, él dijo: yo no sé por qué ustedes me estaban buscando. Si fuera Jesús en estos tiempos, hello, en la casa de mi Padre me es necesario, es importante que yo esté. En pocas palabras, en los asuntos. Dios quiere que tú y yo con un corazón humilde, sincero y tal como somos, entremos en este nuevo tiempo. Tú tienes tus grietas, yo tengo las mías. Pero qué bueno que Dios nos ama. Hay defectos, hay pecados incluso con los cuales tú quizás estás luchando todavía, con los cuales yo también estoy luchando con los míos. Pero yo decido soltar para entrar a esta nueva etapa que Dios quiere para ti, para mí, para nuestras familias, pero sobre todo también para esa casa de fe. Quiero invitarte a que te pongas de pie.